Ahora son... Está bien. ¿No? 10. Me había olvidado que tenía el reloj. Es tan chiquito que... Mi relojito. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estoy un poco dormida, les voy a avisar. Esta semana dormí poco. Vamos a cerrar los contenidos teóricos de la materia con las últimas, haciendo referencia a los últimos dos grandes temas de los cuales hay videos. ¿Sí? Entonces, no voy a repetir los dos videos. Pero traje ahí algunas anotaciones para que les presten atención y puedan retomar en el trabajo práctico. ¿Los vieron? ¿Llegaron a verlos a los videos? Hay un video que es de representación de comisiones internas y delegados, que ahí trabajamos con los textos con el capítulo 6 de Hyman y el artículo de Ruxell. Y después hay otro estoy para irme allá a bailar. No estoy tampoco para eso. Y el otro es el texto de conflicto laboral. ¿Sí? Son esos son como los dos temas que quedan pendientes y que están ahí en el video. Respecto del video de comisiones internas y delegados, ese como que ahí va hoy vengo con algunos conceptos importantes de los textos, tanto de Hyman como de Ruxell. Es decir, que no sigo el orden como va apareciendo a lo largo del texto. Pero el otro video, el de conflicto laboral, es como más sencillo. El video, me parece. El capítulo también. Y como que sí voy acompañando la lectura de ese último capítulo, que bueno, obviamente cierra ese libro. Y además podemos decir cierra la materia, nos permite establecer vínculos con distintos temas. Y también como nos permite ver todo cómo va cerrando el planteo de Hyman sobre las relaciones industriales. ¿Sí? Va a ser así. Sí, va a ser. Por 6 años quizás. No, por 6 años no. Yo no sé. ¿Qué? Está muy caliente. Sí, encima que estoy con picor de garganta ahora, le voy a echar un chorrito de agua. Bueno, entonces vayamos por temas. ¿Sí? Primero, ¿lo vieron los videos? El último, el de conflicto. Sí. Son cortitos, traté de que sean de 1 hora. Traté y lo hice. Por supuesto que me hubiera gustado hablar más. Entonces son como, hay claves de lectura, por decirlo de algún modo. No es que es una clase, pero hay unas claves de lectura que acompañan. Y a lo último, voy a cerrar ¿Qué están haciendo? Ahora me genera intriga. Sí. Bueno. Lo que decía, hay clases de lectura ahí como para ver. Respecto del capítulo 6 y el capítulo 6 de Hyman y el texto de Ruxell, bueno, ayer les decía a los estudiantes del miércoles que a mí me divierte mucho el capítulo 6 de Hyman. Ya sé, van a decir que soy una aburrida porque eso me divierte, pero es bastante divertido, tiene cierta complejidad. Porque por ahí como está mechado con la dinámica de las relaciones laborales de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, de la década del 70, que es cuando él escribe. Entonces ahí tiene que poder identificar en el texto cuando realmente está discutiendo la figura de los delegados. Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Puedo comentar algo muy chiquito? 8:20 Dale. y media hacemos el paso. Dale, no problema. No, pues si no, ya entre que yo me distraigo y me distraigo fácilmente.
¿Ven? No me acuerdo qué les estaba diciendo. Capítulo, sí que era divertido, pero... que tienen que saber, poder identificar y recuperar de ese texto del capítulo 6 aquellos planteos de Hyman o conceptos que sirven para discutir, analizar las comisiones internas y los delegados, ¿sí? Porque ahí hay mucho, que ojo, yo lo estaba releyendo, digo, bueno, hay ejemplos de conflictos o de negociaciones colectivas que se han dado allá, que sirve como para ejemplificar, ¿no? Pero bueno, no se pierdan ahí, sino vayan y recuperen de ese texto los planteos que realiza. Algunos de esos planteos que realiza están en el video, ¿no? Planteos, digo, conceptos, para analizar la figura del delegado, de los delegados, vamos a decir, términos generales. Después, depende si hay comisiones internas, depende del tamaño siempre de los casos que ustedes están estudiando, te vamos a decir delegados, delegadas en general. Esos, lo primero que esos delegados representan al sindicato, tienen como una representación compleja, ¿no? Porque representan a los trabajadores y al sindicato frente a su empleador, y porque representan al sindicato y representan al sindicato frente a sus trabajadores, ¿sí? A los trabajadores que están afiliados. Entonces, como que hay una representación un poco compleja que va, podríamos decir, de arriba hacia abajo también, ¿no? Pensando al interior de la organización, ¿no? Entonces, esa es una representación que tiene algunas tensiones, ¿sí? Primero eso. Después, hay algo que está en el fondo, en el trasfondo de la discusión del capítulo 6 de Hyman, que es el control del proceso de trabajo, ¿sí? Bueno, una de las cosas que más me gusta a mí, que yo les presto más atención, son las discusiones que me interesan, pero no es el único que lo plantea. Pero ahí el delegado es como podemos decir, es la piedra en el zapato para las empresas o los empleadores que siempre están buscando controlar el proceso de trabajo. Hay un autor, no importa, se llama Recio, Albert Recio, es un español, economista español, que dice: la historia del capitalismo es la historia de las empresas tratando de controlar el proceso de trabajo, ¿no? Y cuando va analizando las diferentes transformaciones que se dan a lo largo de en las grandes empresas, se ve como lo que se buscaba efectivamente era poder controlar el proceso de trabajo, porque quien controla el proceso de trabajo impone ritmos, ¿no? Impone el ritmo de la productividad, sobre todo. A lo largo de la historia fue a través de diferentes mecanismos. Entonces ahí, en los lugares, ¿por qué es importante la presencia sindical en los lugares de trabajo, ¿no? ¿Y por qué digo que es una piedra en el zapato? Y porque ahí está el delegado tratando de negociar, ¿sí? O de fijar alguna frontera, ¿sí? A ese control del proceso de trabajo, ¿sí? De hecho, si uno escucha no sé qué consumen de medios de información, comunicación, digo, no, ya me sale, ¿no? De noticias y eso, pero si a veces escuchan a empresarios o a esas conferencias donde se juntan grandes empresarios y eso, si hablan del trabajo o de cuestiones de relaciones laborales, van a hablar de los delegados, ¿no? De cómo reducir o la presencia o cómo reducir qué es lo que se puede negociar, ¿sí? Más unos años hicimos con Silvia y bueno, con Héctor en su momento una consultoría para la OIT. Lo bueno es que cuando uno va y trata de hablar con la gente de las empresas, con los empresarios, representantes empresarios, dice que viene a la OIT, más o menos te dan bola. Pues si uno va así como pichi, generalmente no, pero si es de la OIT, bueno. Y ahí tuvimos la oportunidad de hablar con algunos empresarios, representantes sobre todo gerentes de relaciones laborales eran. Y una de las cuestiones que nos decían era, bueno, sí, cómo una de las preocupaciones que les gustaría negociar o revisar, por ejemplo, en los convenios colectivos, es los delegados, la figura del delegado. ¿Cuántos delegados hay? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pueden hacer?
¿Sí? Entonces, en ese sentido, como es un desafío para los empresarios. Ahí en el texto está esta idea de cómo los delegados pueden influir en ese proceso, en ese control del proceso de trabajo. Hola. No sé si podría hablar con alguno de los dos. Sí. En el campus había un video que era la lotería sindical, no me acuerdo, lotería algo, y que trataba algo así como demonizando todos los Sí, esa era la reforma, me parece, ¿no? ¿Puede ser? No me acuerdo cómo se llamaba, o sea, de qué era como una agrupación, la verdad no miré mucho. Sí, creo que era... Bueno, no sé. No me acuerdo. Pero Si la memoria no me falla, gente que era... empieza nueva, Voy a pasar. están dispuestos a recortar sus derechos para poder obtener Sí. experiencia. Sí, eso es la es como son los argumentos a favor de la reforma Sí. laboral, ¿no? Sí, eso como en general, digo, acá una de las cuestiones que siempre que digo, es un desafío para los empresarios o los empleadores, digo. Es como es un desafío porque están ahí buscando establecer o correr la frontera de control. Esta idea de Hyman que cuando habla de frontera de control, que la negociación colectiva establece frontera de control, que podemos asociar con esta noción de legalidad industrial. Bueno, ahí el delegado en los lugares de trabajo está y negocia, ¿sí? Negocia y bueno, ahí, ¿cuáles van a ser los resultados de esa negociación? ¿Qué tipo de frontera de control va a establecer? Y bueno, va a depender de qué. De la tradición, de la experiencia de ese delegado, de qué capacidad de movilizar o de representación tiene respecto a sus compañeros, cuál es la tradición también de la empresa. Ahí hay una correlación de fuerzas que hay que evaluar, o sea, que no hay algo predeterminado, pero está ahí para, al menos está la posibilidad de negociar. ¿Sí? Pero también, nos dice Jaime, no lo dice así él, pero les tiro esto como para que puedan leer e identificar eso en el capítulo 6. Dice, bueno, en algún sentido también es un desafío, es una figura que genera tensiones para el propio sindicato. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de ciertos conflictos que se pueden dar al interior de los sindicatos, ¿no? Entre la base y la dirigencia. ¿Sí? Así, entre la base y la dirigencia. Tensiones que se pueden dar. ¿Siempre van a aparecer? No siempre, pero pueden llegar a haber conflictos de este estilo entre la base y la dirigencia. Lo que ahí les digo en el video, hay como una relación de interdependencia. Va a desarrollar mucho esta idea de conflictos internos entre la base y la dirigencia, Hyman, para decir, bueno, más allá de eso, hay una relación de dependencia y de control entre la base y la dirigencia, ¿sí? Una relación recíproca, es decir, no es que solo la dirigencia depende de él, sino que también la base depende de y controla al mismo tiempo a la dirigencia y viceversa, ¿sí? La dirigencia necesita a los delegados. ¿Por qué necesita a los delegados? Porque son los que están presentes justamente en el momento del conflicto para canalizar de otra forma. Sí, está ahí, sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Conoce cuáles son las condiciones de trabajo o cuáles son los reclamos de los trabajadores. Además, que eso podemos decir, bueno, eso es una herramienta de... Eso podría ser una herramienta que le brinda o le otorga legitimidad, ¿no? Porque le dice, che, mirá, acá está pasando esto. Si después ese dirigente, si lo escucha, ¿no? Va y cuando va a negociar, trata de negociar cosas que vayan en línea con los reclamos de la gente de base, los trabajadores de base, ¿sí? Pero además cuestiones más cotidianas, ¿sí? ¿Alguno está afiliado acá a un sindicato afiliada? ¿Cómo te afiliaste? ¿Cómo fue ese proceso de afiliación? ¿Quién te afilió? Entras y hay que afiliarse. Ok, no había mucha. Porque uno entra la mayoría de las veces gracias al sindicato. Ah, ¿vos dónde trabajas? En el Congreso. Ah. Si no, o sea, por experiencia anterior, si viene el delegado, primera, segunda semana, durante el primer mes que ingresan a los nuevos ingresantes, es como que se presenta, comenta,
trata de lograr esa afiliación, digamos. Claro. Porque Sí, no es obligatorio, los ¿no? propios compañeros. A veces son los propios compañeros que te dicen, o a veces el sindicato que viene se presenta al principio. Ahí dependerá, ¿no?, de qué políticas sea la empresa muchas veces, cuánto lo deja, cuán abiertos están a ese tipo de charlas. Pero generalmente es el delegado el que se acerca y te dice, salvo que uno tenga una conciencia digo, no sé, tiene una predisposición política a decir, che, yo me quiero afiliar de entrada, generalmente es el delegado el que te dice, che, yo soy el delegado, si te afiliás. Y ahí como está esta idea que Silvia trajo en el video que hablaba del, que nosotros le llamamos Mini HMO, de esta idea del sindicato como prestador de servicio, ¿no? No, si vos te afiliás, podés, no sé, si sos de comercio te vas a las piletas de ahí de, ¿cómo se llama? Parque Norte, o tenés tal beneficio, o tenés la colonia en el verano, y ese tipo de cosas, y bueno, uno, salvo que tenga esta conciencia o esta postura política, se termina afiliando por eso, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, el delegado es el que asegura la afiliación. No es el caso de Argentina, pero ahí de hecho Heimann dice, de hecho es el que cobra las cuotas. No es el caso de Argentina porque el agente de retención es la empresa o el empleador, pero bueno, es importante porque ahí el que termina afiliando al fin de cuentas es el delegado, ¿no? Entonces, bueno, le brinda información, le da cierta, o le facilita que ese dirigente sindical adquiera cierta legitimidad y cierta representación, representatividad respecto de los trabajadores de base. Un dirigente que está alejado, ¿no? Que está lejos, porque está trabajando de lleno en el sindicato, está en otro tipo de negociaciones. Bueno, son estos delegados los que le dicen qué es lo que está pasando, ¿sí? Y después, eso como la dependencia, ¿no? Y los delegados dependen de la dirigencia sindical porque, bueno, les puede dar asesoría, tienen un montón de recursos, ¿sí? Los pueden orientar en las negociaciones colectivas. Les pueden brindar apoyo en algún tipo de conflicto, pueden destrabar algunos conflictos, a veces los destraban sin que los delegados quieran, pero a veces pueden destrabar algunas negociaciones o pueden darle apoyo en un conflicto, ya sea llamando a otras empresas a parar o a brindarle apoyo, como que ahí la dirigencia sindical puede ahí dar un marco de recursos, de protecciones a los delegados, ¿sí? Eso como hay una relación de dependencia. Ahora también hay una relación de control, ¿sí? ¿Por qué? La dirigencia, ¿por qué y cómo controlaría a los delegados? ¿No? Mientras tanto, de fondo, ¿por qué controlar? Existe, o sea, se dan esas relaciones, es como una relación, imagínense ahí como base dirigencia, bueno, baja una línea de control hacia abajo también. No solo es que te doy apoyo, sino también te controlo en algún sentido, ¿sí? Piensen, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos de conflictos base-dirigencia, por ejemplo, fue el del SUTE. Ahora ya no es más conflicto base-dirigencia, pues se separaron, ¿no? Pues ya armaron otro sindicato. Se llegó a tal punto que se rompió, ¿no? Ya se rompió. Yo en su momento hice el trabajo de esta materia cuando puse hace muchos años. No pregunten cuándo, pues son muchos. Ustedes habían nacido, ya igual. Y una de las cosas que le preguntábamos, le hicimos la entrevista a uno de los entrevistados, fue a Alberto Pianelli, ¿no? Y una de las preguntas que le decimos, bueno, en ese momento estaban dentro de la UTA, ¿no? Y le preguntamos, ¿ustedes no pensaron armar? Fue como una de las preguntas, ¿no? Un sindicato nuevo. Y él decía, bueno, no, porque creemos que acá hay que hacer la lucha desde adentro, bla, bla, bla. Tenía su propio argumento. Por eso era un caso muy emblemático de la base de los delegados de la comisión interna del SUTE con la dirección de la UTA. ¿Y qué es lo que pasaba?
¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba a la UTA? ¿Por qué quería controlar ahí? Bueno, porque estos, los del subte, les hacían paro, les hacían conflicto, alargaban los conflictos. A veces la UTA se sentaba con Metrovías a negociar algo, acordaban, y a los 2 días estaban los metrodelegados haciendo paro, porque no les gustó o no estaban de acuerdo, no fueron consultados sobre aquello que había negociado, se había negociado por arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una lógica de control desde el lado de la dirigencia, primero para que no se desbande, ¿no? Y esto va en relación con el texto, el 6 y 7 van como ligados, están un poco ligados, en tanto cuando hablan de negociación colectiva y de conflicto, ¿no? Porque ni los dirigentes ni los delegados quieren relaciones conflictivas, ¿no? O algo dice Hyman, si uno va y le pregunta a un dirigente, a un delegado, además de un empresario, y ellos están a decir, y yo prefiero relaciones de trabajo pacíficas, no conflictivas, pues eso no se puede sostener, ¿sí? Como dice el capítulo 7, los conflictos tienen costos, ¿sí? Costos para los trabajadores, digo, por supuesto que para los empleadores hay costos, es lógico, digo, pero para los mismos trabajadores, los que llevan a cabo ese conflicto también. Entonces, bueno, la dirigencia quiere tener bajo su control encaminados esas comisiones internas y que no sean comisiones internas que a la larga desafíen su propio poder. ¿Sí? Porque ahí cuando el Beto Pianelli me decía, bueno, no, nosotros queremos hacer la lucha, darla desde adentro y hacer la disputa por la dirigencia sindical dentro de la UTA. ¿Sí? Eso es una de las cosas que decía. Bueno, ahí, si yo hubiera, no sé si era Palacio, en ese momento no me acuerdo quién era el dirigente de la UTA, pero si yo hubiera sido dirigente de la UTA en ese momento, diría, bueno, a esto me lo tengo que sacar el sindicato, porque en cualquier momento me sacan a mí. O están dispuestos a cuestionar mi autoridad. Sí. Como para el consenso, digo. Pero esto Cerrar, si querés, sí. No, bueno, sí, se nota la diferencia. Cualquier cosa habrá acá. Pasa que de acá me molesta a mí la gente, la gente que habla, pero si no hablo un poquito. Quería ver si se escuchaba tanto, no, ahí. De ahí se la no. Pero justo acá da, ¿no? Del otro lado está San José ya. Es una manera de decir, no literal. Bueno. Bueno, entonces ahí, por eso se controla, ¿sí? Hay un ejercicio de control de arriba hacia abajo, pero Hyman dice, bueno, también hay una especie de control de abajo hacia arriba, lo que ejercen los propios delegados, ¿no? Cuando dicen, che, mirá, o cuando circula esa información de arriba hacia abajo y manifiestan cuáles son los reclamos, qué es lo que, las preocupaciones de los trabajadores, qué es lo que hay que negociar, también hay una especie de control del accionar de ese dirigente sindical, y para que no termine negociando cualquier cosa, podríamos decirlo así mal y pronto, o que termine negociando cosas que acuerdos que son insatisfactorios para la mayoría de los trabajadores, ¿sí? Si eso sucediera, bueno, pasaba lo que pasa en el subte. Acá en Hyman les da también ejemplos. Bueno, da un ejemplo de Ford. Acá Sí, hay alguno que, bueno, digo que tomen Ford, ¿no? Ese ejemplo para... Pero justo me acordaba que justo había leído lo que habías dicho de Ford y da un ejemplo de Ford. Y ahí dice, bueno, el sindicato negoció por arriba algo con la empresa y bueno, después los trabajadores hicieron paro, no sé si 9 días o una semana, porque bueno, están de acuerdo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay un control de decir, che, a mí que esto así no va a ser, ¿no? Tenés que negociar algo más o menos de lo cual eso que responda a las necesidades de los trabajadores. Entonces también va de abajo hacia arriba. Si me dicen a mí, no lo dice Hyman, ¿eh? Si me dicen a mí, es menor, ¿no? Es menor. Los que están en una situación de jerarquía y de mayor poder es la dirigencia, ¿sí? Porque mañana te cambia el estatuto
y te dejó afuera. Te dejó afuera el sindicato. ¿Sí? Bueno, a veces te deja fuera de todo, pero no te cambia o ahí siempre, o sea, para cualquier tipo de organización que estemos estudiando, cuando el control siempre es más fuerte de arriba hacia abajo. Desde abajo se podrá ejercer algo, alguna presión, pero siempre es más fuerte cuando viene desde arriba, ¿no? No estoy diciendo una obviedad, pero vale la pena remarcarlo. Porque Hyman dice, bueno, es una relación recíproca. Sí, bueno, pero cuando se trata de control, ahí pesa más cuando viene desde arriba. ¿Sí? Entonces ese es un tema para que ustedes piensen también cómo se da en los lugares de trabajo que ustedes están estudiando este tipo de relación. ¿Sí? Si es que existe o no algún tipo de disputa entre la base y la dirigencia. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? O puede ser que haya diferencias, pero se terminan resolviendo. ¿Sí? Eso sería uno. Pues otro tema que ahí lo trajo bien en el video es la visión que tiene Flanders de las negociaciones en lugar de trabajo. ¿Sí? Porque esto es algo clave. Que me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta que en los lugares de trabajo se negocia. ¿Sí? Otra obviedad. Ahí Hyman habla de, bueno, cuando se negocia a nivel nacional, ustedes piensan, bueno, los convenios colectivos, ¿no? Sean de empresas, sean nacionales, sectoriales, ¿no? Esos convenios colectivos, bueno, después hay que aplicarlos, hay que hacerlos valer, como todos los derechos, ¿no? Los derechos no los reconocen, pero pues hay que ejercerlos, ¿no? Y en ese proceso de ejercicio a veces no son tan sencillos, ¿no? Bueno, vale lo mismo para aquellas condiciones de trabajo que se negocian en los convenios colectivos. Entonces, eso hay que adaptarlo, dice Hyman, ¿sí? A las realidades de cada centro de trabajo. Entonces, esa adaptación involucra o puede involucrar a los delegados, ¿sí? Digo, puede involucrar porque a veces, por más que haya delegados, ni se enteran, ¿no? Digo, eso dependerá de cada caso, digo, pero puede llegar a involucrar a los delegados y en ese sentido negocian en los lugares de trabajo. ¿Sí? Y ahí eso es lo que no le gusta a Flanders. Acá, en este capítulo van a ver a Flanders más conservador. No le hace justicia, vamos a decir, no le hace del todo justicia. Por supuesto que las palabras que cita, no es que está mintiendo Hyman, lo dijo Flanders. Digo, bueno, Flanders no era tan así, ¿no? Pero acá le da con todo. Por eso digo, me resulta divertido a mí. Miren las cosas que a mí me resultan divertidas, pero cuando hace retoma Flanders y hace toda una discusión, bueno, es bastante interesante para ver esas dos visiones, ¿no? Tanto en este capítulo 7 como en el 6, como en el capítulo 7, cuando Hyman habla de los regulacionistas del orden, está haciendo referencias a mirada más... está discutiendo específicamente con Flanders. Podríamos decir que, ¿cómo se dice? Por orden transitivo, algo así. Algo le pega a Dunlop, pero más que nada a Flanders, ¿sí? Porque los dos son ahí británicos y por cercanía geográfica, voy a decir yo, le pega más a Flanders. Y ahí Flanders dice, estas negociaciones están contra las negociaciones de su lugar de trabajo. Recuerden que en el capítulo 1 que decía Hyman, que los pluralistas, los institucionalistas, dejaban por fuera las relaciones informales de trabajo, por fuera del ámbito de estudio de las relaciones laborales, ¿no? Esas relaciones informales son las negociaciones en los lugares de trabajo. Ahora, cuando vemos el capítulo 6, retoma esta idea y dice, bueno, esas negociaciones que se dan en los lugares de trabajo generan caos, generan anarquía, ¿sí? Cuestionan la facultad de organización, de dirección de los empleadores, de las empresas. Están mal. ¿Sí? Son malas, dice Flanders. En parte también critica a los empresarios, dice esto porque no saben imponer la disciplina. Digo, por eso digo, si uno presten atención a todo, como siempre digo, pero fíjense lo que dice Flanders ahí de esas negociaciones en el lugar de trabajo, que desde su perspectiva, generan caos. ¿Sí?
Por supuesto que Hyman va, como siempre dice, bueno, a veces generan caos, pero a veces generan orden, ¿sí? Por eso Hyman dice, bueno, los delegados pueden ser negociadores de orden, ¿sí? Bueno, se callaron, parece. Pasó la posibilidad. Son negociadores del orden, ¿sí? ¿Por qué son negociadores del orden? Bueno, lo mismo que le decía antes. No quieren conflicto todo el tiempo, ¿no? Es desgastante y supone costos, ¿sí? Entonces, en esas negociaciones que a veces pueden estar, pueden ser consecuencia de un conflicto, pueden anticipar un conflicto, esas negociaciones que sean en lugar de trabajo, sí, pueden generar algún desorden, pero más que desorden también van a generar orden, ¿sí? Como toda negociación colectiva, sí. Nuestro entrevistado nos decía, entrevistamos al secretario gremial, como que hoy en día el delegado está como para escuchar, bueno, mirá, fíjate, bueno, fíjate por este lado, pero tenés esto, pero tenés como que tratar de calmar. Eso, claro. Hoy la bajada de línea es calmar. Qué loco. No, como para la lectura del contexto. Sí. Ahí, ahora, es un negociador de la vencida. A veces porque contiene los conflictos, como decía recién la compañera, bueno, como dice, bueno, mira, no podemos salir a romper todo en este momento, no están dadas las condiciones, esperemos, hagamos este reclamo y vamos viendo, ¿sí? Ahí está conteniendo, pero también cuando negocia condiciones de trabajo ayuda a establecer un orden, ¿sí? Sí, creo que Santi nos comentaba la otra vez que había algunos que negociaban categorías por encima, 2 o 3 categorías, ¿quiénes eran? Que en vez Que de eso suele negociar ser. salarios, negociaban categorías. Claro. Había salido en la primera entrevista eso, ¿no? De la trabajadora. Sí. Bueno, eso suele pasar, ¿no? Acá en la Argentina, no. Suele pasar siempre, no. Acá en la Argentina, con los procesos inflacionarios que hay, desde hace muchos años, esto es algo que nosotros ya veníamos viendo desde hace, bueno, ya desde el informe de la OIT, que digo, creo que fue 2022, 2023, no me acuerdo bien, que hicimos esa consultoría. O sea, fíjense, ya de esa época lo que veníamos viendo es que en los lugares de trabajo se negociaban recategorizaciones como manera de incrementar el salario, ¿sí? Porque por ahí las empresas no están dispuestas a negociar un plus salarial de la empresa o tanto por ciento, no querían, ¿no? No, para todos. Claro, ¿no? Te dicen vamos a las categorías más bajas, ayudamos a los más bajos. Bueno, ahí siempre va a depender de cada caso, ¿no? A veces algunos son los más bajos, algunos son sectores estratégicos, ¿no? Y a veces después lo que se negoció en un sector se puede ir negociando de a poco con el tiempo a los otros sectores, pero no hay procesos de recategorizaciones que buscan incrementar, o premios por tal horario, entonces bueno, te ayudan a subir, incrementar los salarios. Ahí Hyman habla de esta idea de remolque salarial, ¿no? Como que esas negociaciones van remolcando el salario. Me gusta mucho yo uso mucho las imágenes, ¿no? Entonces esa imagen de, bueno, esas negociaciones, sí, bueno, generan desorden, dirá anarquía, pero no, primero que ayudan, que es algo que no le gusta a Flanders, ¿eh? A Hyman. Bueno, sí, pero dice, bueno, eso, el remolque o el tractor salarial o el remolque salarial, dice. Bueno, está haciendo referencia a, bueno, cómo esas negociaciones pueden incrementar los salarios. Al incrementar los salarios, bueno, podemos decir, se genera una especie de paz transitoria, ¿sí? Diría Hyman. Hay un acuerdo, bueno, vamos a ir por acá, ¿sí? O vamos a negociar. Bueno, las categorías y como incremento de salarios es una cosa, ¿no? Pero vamos a negociar que me arregle la ducha, el vestuario, ¿sí? O me arregles el vestuario de las trabajadoras que se están cambiando en la estación porque no tienen vestuario. Sí, condiciones laborales.
Sí, Condiciones en el lugar de trabajo. condiciones de trabajo, algún reconocimiento, algún plus que está por fuera de lo que establece el convenio colectivo, ¿sí? Entonces ahí se negocian. Inclusive, lo que se puede llegar a dar es, si son relaciones en el lugar de trabajo bastante fluidas y la empresa reconoce a los delegados y eso, lo que se dan son, esto que dice Jaime en el capítulo 7, hay más tiempos donde los delegados y los dirigentes sindicales que dedican más a la negociación que al conflicto. Y eso es así, ¿no? El otro día, el sábado, esta semana pasé por toda la comisión. El otro día, el sábado, me decían unas chicas que están haciendo Playcon que cada 15 días se juntan, ¿no? Empresas y delegados comisiones se juntan a negociar. Bueno, ahí es un modo de anticipar el conflicto también, de evitar llegar al conflicto. ¿Sí? Bueno, cada 15 días nos juntamos y vemos qué problemas hay. ¿No? Vos me pedís que yo tenga, esta no es la situación, ¿no? Pero digo, vos me pedís que yo tenga 0% de desperdicio, ¿no? Pero me traes una materia prima de poca calidad. Bueno, vas a tener desperdicio, porque esto se rompe, por ejemplo, ¿no? Es algo que nos decían en alimentación. Vos me traes este paquetito y me pedís que no haya desperdicio, que haya tanto desperdicio, me traes un papel que no sirve para nada. Algo así se rompe, ¿no? Bueno, entonces ahí, fíjense, eso es control, ahí hay una especie de control del proceso de trabajo. Bueno, entonces esas cuestiones se suelen negociar también en los lugares de trabajo y eso genera orden, ¿sí? Porque si no, después, siguiendo esta situación hipotética, la empresa que le da un bono por productividad o por calidad, un premio, qué sé yo, cada 6 meses, que evalúa una evaluación de desempeño y dice, no, pero vos tuviste tanto por ciento de desperdicio. Che, pero lo que me trajiste era, ¿no? No quiero usar términos, pero era, no era muy bueno, no era un buen material. Entonces, tráeme algo mejor material y evaluame, ¿sí? Y si no, y ahí se puede escalar esos conflictos. Fíjense como en negociaciones periódicas o negociaciones de estos aspectos, que a veces no pueden ser periódicas, pueden ser puntuales, bueno, se evita la aparición del conflicto y en ese sentido también negocian el orden. En esas, así como el convenio colectivo, convenio colectivo, acta, la negociación más formal que sea entre sindicato y empleadores o empresa, establece una frontera de control, o lo que dice Martí Corena, establece una legalidad industrial. Vos podés explotarme, pero hasta acá, ¿no? Esta idea de frontera de control ya está planteada en el capítulo 1 de Jaime, ¿no? Cuando dice el empresario da órdenes y se espera que el trabajador obedezca, pero para esa obediencia tiene un límite. Dice algo así, dice parecido Jaime en ese capítulo 1. Uno no puede mandarle a hacer cualquier cosa. Y da el ejemplo del ingeniero, que siempre yo lo traigo, ¿no? Uno no puede mandar al ingeniero a que barra los pasillos, dice Jaime, así lo dice, ¿no? Y si lo hiciera, la respuesta sería irreproducible. Y lo leí varias veces ya casi como... Por eso me acuerdo que ese ejemplo que da. Bueno, fíjense, eso es la frontera de control. ¿Sí? Bueno, sí, vos tenés derecho, en este modelo de producción, a dirigir y a controlar el proceso productivo. Pero a través de la negociación colectiva se pone un límite, un cerco. ¿Sí? Es lo que Martí Corena en ese texto habla de legalidad industrial y lo que Hyman en reiteradas oportunidades habla de frontera de control. ¿Sí? Entonces, si en los convenios colectivos podemos ver esa frontera de control, se establece ahí, esa frontera de control, dice Hyman, es fluida, es dinámica. Bueno, también se renegocia, podríamos decir, en los lugares de trabajo. Les cuento un caso de hace muchos años que tuvimos de una metalúrgica, que era una metalúrgica, no era una pyme, era chica, ¿no? Y no me acuerdo, estaba en un conflicto largo ahí, la UOM a nivel nacional, y bueno, llama a paro y ahora movilización. No me acuerdo específicamente qué era el conflicto que estaban atravesando,
Y bueno, ahí como en la negociación, empresa, comisión interna, ¿qué negociaron? Bueno, ¿sabes qué? Arreglaron. Ustedes vayan a la movilización. Vayan, dejen de trabajar, paren, ¿no? Eso se negociaba, ¿eh? Y a cambio, vienen el sábado a trabajar, ¿no? Es decir, como, no era un paro medio mentiroso, porque en realidad dicen, bueno, vos necesitas, además, fíjense, qué grado de fluidez que hay en esa, iba a decir, no sé qué término poner, porque era medio, ¿no? Como era algo que se negoció. No, bueno, vos, porque el delegado dice, che, fíjese ahí los controles también y las presiones que van de arriba hacia abajo. Che, me dicen que tengo que ir. Claro, el delegado, si quiere ser delegado, también tiene que ser capaz de movilizar, ¿no? Y no, tenemos que ir, qué sé yo, bueno, está bien, vayan, ¿sí? Pero el sábado viene a trabajar, ¿sí? Y otro caso, ahí hay una negociación, ¿sí? Y se negocian fronteras de control, ¿sí? Imagínense una empresa arreglando eso, existe. También existe empresas que pagan los micros en las movilizaciones, ¿no? Es decir, no se crean que todos van por el chori y la coca, ¿eh? Ahí hay negociaciones que nunca es así, que la mayoría, los que hemos ido alguna vez a una movilización, nos hemos pagado nosotros mismos el chori, ¿no? Pero, digo, esos micros, dependiendo de cada caso, pero a veces son ellos mismos los que pagan, porque no, bueno, así, si van, vienen rápido, ¿sí? Y vuelven a trabajar. Si es una movilización, van, vienen rápido y listo, vuelven a trabajar. Grandes empresas estamos hablando, ¿no? Capaz que lo interpreté mal, pero no sigue siendo una relación desigual por más de que sea negociación, porque les están diciendo, bueno, vos podés ir, perdón, no tengo voz, vos podés ir, pero tenés que venir un sábado, y un sábado por lo general se paga más, ya sea que sea una pyme. Entonces ahí sigue siendo una decisión desigual por más que haya sido una negociación, porque si aceptan ir, después tendrían que ir un sábado y eso termina siendo como perjudicial. Siempre va a ser desigual. Sí. ¿No? Bueno, de esta perspectiva, ¿no? Siempre esa relación va a ser desigual, ¿no? Sí. Pero imagínate lo que está bien lo que vos decís, bueno, no voy el miércoles, pero tengo que ir el sábado, ¿sí? O sea, Después, como que se pague, por ahí también forma parte de la negociación, digo, pero ¿y el derecho a parar? ¿El derecho de huelga que tienen los trabajadores? No, bueno, mirá. No, o sea, esos trabajadores para la estadística hicieron paro, pero en realidad no hicieron paro. Sí, es que ¿No? solo cambiaron un día y entonces el efecto real de la huelga, sí, cuando hay huelga o paro y ellos producen algo, no se produce en ese día y a la larga solo lo cambiaron. Claro. Se produjo de todas formas. Sí. Entonces, ¿tuvo realmente impacto? Claro, no. No. No, para la empresa no. Qué sé yo, por ahí en la movilización de Caló en ese momento era el secretario, por ahí fueron muchos metalúrgicos, digo, pero en los efectos, o sea... Perdió el efecto completo de la huelga. Claro, no tuvo ese efecto disruptivo como dice Schmalz sobre los conflictos. Bueno, o los paros. No. Pero fíjense hasta qué grado se puede negociar. ¿Sí? Hasta qué grado se negocia. Bueno, bueno, nosotros queremos ir. No me acuerdo qué empresa, pero esto era en las primeras movilizaciones en contra del gobierno de Milei. No me acuerdo qué caso ni qué empresa, pero era una que les pagó los micros. No los micros, las movilizaciones, digo, en lo que se movilizaba, no me acuerdo qué era. Bueno, vayan y vengan. ¿Sí? Entonces, me acuerdo que era grande, no me acuerdo cuál. Bueno, ahí se negocian. ¿Sí? En mi trabajo hicieron una bajada de línea de que si vos querías ir a la movilización que se hizo por Cristina, vos podías ir, pero tenías que ir con el trabajo, o sea, ahora cómo decirlo, tenías que ir como con la bandera de ellos, y si vos no querías ir a la movilización, tenías que ir a trabajar igual. Pero, por ejemplo, yo fui a trabajar igual. Sí, no era paro Sí. igual. No era Pero paro. vos no No, trabajas. en el Estado. Y sí, desde mi trabajo hicieron paro. Ah, claro, sí, antes sí hizo paro, llamó paro. Sí. Sí. Bueno, hicieron paro, no podíamos atender al público, no podíamos responder mail ni consultas, teníamos que hacer trabajo solo administrativo, pero si vos querías ir a la marcha podías faltar al trabajo y te facilitaban el micro. Bueno. Pero yo no fui. No sé eso cuánto no creo que se hace, bueno, no sé, ahí como
es algo interesante que dice ahí el Hyman, el capítulo 6, que dice, bueno, acá, ¿cuánto se puede negociar? Depende de muchas cosas, de tradiciones, de experiencia, cuál es la práctica sindical, cuál es la política, práctica empresaria. Pero dice, definitivamente no es lo mismo sector privado que sector público, ¿no? La amplitud de temas que se puede negociar en el sector público es reducido, ¿sí? Dice, y más, justo lo leía, ¿no? Que me hacía recordar al contexto actual, ¿no? Más él, fíjense que está escribiendo en un momento también de implementación del modelo neoliberal, ¿sí? En Gran Bretaña. Y dice, bueno, más cuando hay políticas donde el propio Estado está reduciendo salarios, hoy, ¿no? Argentina hoy, Gran Bretaña de CAL 70, bueno, cuando el mismo Estado está reduciendo los salarios de sus propios trabajadores, bueno, ahí todavía la posibilidad de negociar algo es menor, ¿sí? Así que ahí, bueno, no sé, bueno, también depende mucho de tradiciones, con quién se haya negociado. Por ejemplo, ¿toman algo de empleo público? Sí. Ah, ¿el Congreso? ¿Tomaron el Congreso? Bueno, por ahí negociaron categorías. Bueno, es como, es todo un tema ahí. Una sola dependencia, solo Senado. Ah, claro. Porque, solo Senado. Sí. Porque Senado. están peleados los muchachos. Lo que hace La canción de... Sí, no agarré. de Cuenque. Es que ahora me dicen Senado y yo tengo Senado. Sí, porque ahí hay cuestiones más burocráticas, ¿no? Fíjense que en la administración pública tienen... Bueno, el Congreso ahí es diferente, tiene su propia regulación. Pero en la administración pública tenés la categoría, los tramos, los grados, los requisitos para acceder, como que ahí es burocracia, ¿no? Entonces ahí es difícil salirse. En ese sentido, ¿qué es lo que se puede negociar en el lugar de trabajo más complejo? Y además porque hay un presupuesto, ¿no? Hay un presupuesto. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior hay algunas negociaciones que se dan solo en el Ministerio del Interior, porque en el Ministerio del Interior se cobran unas horas, que no me acuerdo cómo se llaman, pero que tienen que ver con las elecciones. Tienen un plus que maneja ese ministerio, que pueda administrar, por propia decisión del Ministerio del Interior, que son por las horas electorales, ¿no? Porque el Ministerio del Interior es el que está ahí gestionando los procesos electorales, ¿no? Y por supuesto están los trabajadores detrás, pero ahí hay como un plus, unas horas extras, podríamos decir, que son fuente de negociación en el Ministerio del Interior nada más. En otro lado no existe eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay diferencias. El marco de acción para negociar cosas es más reducido en el sector público que en el sector privado, dice Hyman. Pero bueno, fíjense ahí. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Bueno, esa relación de dependencia y de control entre la base y dirigencia, cómo cómo se interpretan las negociaciones que se dan en los centros de trabajo, sea a través de Flanders o sea a través de la mirada de Hyman, cómo generan ese sueldo a remolque o remolque salarial o tractor salarial, ¿sí? Son negociadores del orden. Y acá establezco un enlace, voy a así ojito. Y acá hago un enlace con el texto de Ruxell, ¿sí? Hay una parte que Hyman dice a ver si las quiero leer porque es lo que dice Ruxell. No son muy diferentes, ¿sí? Perdón, antes de ir a eso. Ahí Hyman, que también está en el video, pero le dice, bueno, los delegados ejercen una especie de democracia de representación directa, ¿no? O democracia primitiva, esta idea de democracia primitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el delegado no se va lejos, no se aleja, o sea, sí, a veces no continúa trabajando, eso depende de qué tipo de delegado sea, pero en la mayoría de los casos el delegado continúa trabajando, ¿sí? Está ahí, no se aleja, ¿sí? De sus compañeros a los cuales está representando. Entonces ahí hay una idea de democracia
primitiva o esa representación es más directa. ¿Sí? En ese sentido, muchos estudios de caso que estudiaron comisiones internas hablan de esta idea de representación directa, de la figura del delegado como algo más democrático, ¿sí? Que está ahí. Y además, ¿por qué? Porque si cuando el delegado está ahí y vemos que va a negociar con la empresa, estamos viendo qué está haciendo. El grado de control, supuestamente, podemos decir, de control o de revisar que lo que está haciendo el delegado es directo, está ahí. Vemos, se fue con el jefe a tomar un café, ¿qué habrá pasado? ¿No? Entonces, bueno, después el delegado viene y les dice algo, les baja o les comenta algo, bueno, ahí el grado es directo, qué bien que pudiste negociar esto, o si te mandaste una macana, esto es cualquiera, ¿sí? Entonces ahí la relación es más directa de representación, podemos decir, de control de las funciones del delegado, y el delegado también tiene que ganarse la confianza de sus compañeros, ¿sí? Ahí hay una idea de democracia primitiva o de una representación más directa, ¿sí? Y acá entra, que también lo dice Hyman, esta idea de que viene a plantear Ruxell, que es de institucionalización de las bases, ¿sí? Una aclaración de Ruxell. Yo le digo Ruxell. No sé si se pronunciará así. Mi francés me dice que se pronuncia así. Después lo voy a chequear. Ruxell es un francés, claramente, que hizo una instancia doctoral acá en la Argentina y que estudió una empresa química, ¿sí? Hay una aclaración sobre ese texto que parece más sencillo, pero ojo, ¿sí? Es sencillo, digo, pero ahí está discutiendo con unas visiones que presentan la imagen del delegado como más romantizada, ¿no? Más Robin Hood el delegado, no lo dice así tampoco. Y tampoco si se trata de Robin Hood, pero está el delegado, el héroe, el que está ahí a la par de los trabajadores, en contraposición del gordo burócrata. Ojo, estoy haciendo, como lo estoy bajando. Ninguno de los textos dicen gordos burócratas. Algunos dicen burócratas, pero no gordos. Pero en contraposición con ese dirigente que es un burócrata que está alejado de las bases, que negocia cualquier cosa. Bueno, está el delegado que está ahí, democrático, lucha a la par de sus compañeros. Bueno, él está ahí discutiendo ahí con esa idea de revitalización sindical de las bases. Y lo que dice es algo parecido que le dice Hyman. En las bases también se da cierta institucionalización, ¿sí? En las palabras de Hyman, vamos a ver si lo encuentro. Está más arriba, a ver. Dice... Sí, más arriba. Sí. En algún momento usa la palabra institucionalización, pero además habla de algo de formalización, no. Ay, que me fijaba con control F. Pero me fui más arriba, ya lo encontraré. Es cuando habla inmediatamente después de democracia primitiva, ahí está. Yo tengo memoria visual, como ya les dije. Ya voy. Bueno, no encuentro, no me quiero perder. Dice algo de institucionalización o de formalización, de organización formal.
Claro, me fui más a otro lado. Que ahí es una conexión directamente con lo que plantea Ruxel, en el sentido de que los delegados, sí, o sea, como en algún punto ejercen esa representación directa respecto a sus compañeros porque están ahí en los lugares y en los centros de trabajo. Pero, ¿sí? Se da también cierta institucionalización y en los términos que venimos hablando podemos decir que algo de burocratización tienen esos delegados, ¿sí? En el sentido que no son iguales, si bien están ahí, muchos continúan trabajando, están en la línea de producción o en los puestos de trabajo haciendo sus tareas, por el hecho de ser delegados van adquiriendo una visión y esa especie de capital militante, conocimientos y experiencia que lo alejan de la visión que puede tener cualquier trabajador que no sea delegado, ¿sí? Por ejemplo, un trabajador quiere ir a reclamar algo y dice, bueno, este día no, bueno, no, pará, todavía no, ¿sí? O, bueno, esperá que vamos a ver qué opinan el resto, ¿no? Y vamos a sentarnos a negociar, ¿sí? Ahí Hyman le dice, bueno, los delegados tienen una mayor conciencia, ¿sí? Tiene una mayor conciencia que dice, no sé si más adelantada o avanzada, dice algo así parecido Hyman, que el resto de los compañeros, que ¿por qué tienen esa mayor conciencia? Y bueno, pues del mero hecho de ser delegado, van ejerciendo sus capacidades de negociación, ¿sí? Saben cuándo plantear algo, de qué manera plantearlo, y además, porque al formar parte del sindicato, tienen un diálogo con otros delegados, con otros dirigentes sindicales, forman parte de algunos procesos de formación, de asambleas, tienen esa idea de capital militante que les dice Ruxel, que van adquiriendo otra lectura de las relaciones laborales. Por eso Ruxel dice, ¿cómo es el título? A veces no hace falta llegar al conflicto. Eso es algo que dice el delegado, ¿no? Ahí también, fíjense, cómo negocia el orden. Dice, bueno, a veces no hay que llegar al conflicto, a veces hay que saber cuándo plantearlo, cómo, de qué manera, ¿sí? Entonces ahí, eso sería una especie de institucionalización en las bases. Es decir, bueno, che, ¿hay democracia primitiva? Sí, pero también hay cierto grado de formalización de esa figura del delegado sindical, ¿sí? Por ejemplo, además del ejemplo que acá dieron las compañeras, si yo, justo ayer tenemos un grupo que estudia docentes universitarios, ¿no? Los miércoles. Y nos comentaban que le hicieron la entrevista a una persona, a un profe que fue delegado muchos años, y le hicieron una pregunta de tipo, no, ¿qué aprendió en su rol de delegado? ¿No? Muy atinada esa pregunta. Dijo, bueno, vos pensando en estos textos, ¿no? Y le dice, bueno, no, yo aprendí a objetivar las situaciones, dice. ¿No? Diciendo, bueno, él aprendió a que si viene un docente a reclamarle diciendo, no, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a hacer aquello, no sé qué, dice, bueno, no, pará. Fíjate que ahora no podemos, o lo tenemos que plantear de esta manera, o esperemos, déjame que yo pida una reunión y después vemos, como, déjame que yo lo tramite directamente con este profe, o con la dirección, o con el consejo directivo, lo que sea. ¿Sí? Entonces, tienen esa visión, esa facultad de objetivar situaciones, y acá Jaime le dice algo parecido, ¿sí? Ya voy, todavía quiero encontrar. Acá es un poquito. Está más abajo. Yo encontré una parte, pero A ver. habla de los procesos institucionalizadores y menciona como una crítica a la Comisión Donovan. La 188. Ah, sí, te iba a decir 188. Sí, después me parece igual. A ver. Más abajo. Porque lo leí hoy, pero no me lo marqué porque como es compartido no quería marcarlo.
Eh, bueno, mientras sigo buscando esto, el planteo de Ruxell, ¿sí? Tiene que ver, va en línea con esto que les decía, que les dice Jaime. Bueno, los delegados son negociadores, amortiguan el conflicto y además tienen como este grado de conciencia mayor, de avanzada o adelantado, si se lo compara con el resto de sus compañeros, ¿sí? Y ahí hay como se establece cierta distancia, ¿sí? El planteo de Ruxell es el mismo que el de Hyman en ese sentido, pero lo que viene a decir Ruxell es: igual esto que se produce no necesariamente es algo malo, ¿sí? Porque uno supone, por propia experiencia, que por la experiencia de los grandes burócratas sindicales, a veces esos dirigentes sindicales terminan negociando cosas que uno no estaría de acuerdo, ¿sí? Entonces, cuando se aleja la base, la dirigencia de su propia base, bueno, se pierde eso. ¿Sí? Esa cierta legitimidad o representatividad. Entonces por eso siempre se ve con buenos ojos la figura de alguien más cercano como el delegado. Pero lo que dice, bueno, igual el delegado está un poco alejado, pero eso no necesariamente es algo malo, dice. Cuando Ruxell dice, bueno, habla de las resiliencias, a mí mucho ese término no me gusta. Ese es otro tema. El otro día vi a alguien que estaba en la tele, no sé quién era. Creo que era alguien de Gran Hermano, no sé, algo así era. Yo no sabía quién era. Que tenía tratado de resiliencia. O alguien de algún concurso de preguntas y respuestas. La cosa que yo veo... O sea, yo veo Bendita en la tele. Entonces por eso digo, puede ser alguien de Bendita. O algunos programas de preguntas y respuestas. es lo que veo. Entonces alguien que tenía resiliencia a mí... me hace un poco de ruido ese tipo... sobre todo como está siendo utilizado ahora. Pero digo, él habla de resiliencia de las prácticas sindicales, ¿no? Dice, bueno, en un contexto adverso, está estudiando las relaciones de trabajo en el gobierno de Cambiemos, dice, bueno, fíjense que acá la acción sindical, que supone cierta institucionalización en ese lugar de trabajo, en esta empresa, forma parte de las herramientas de organización colectiva de los trabajadores. Puede fortalecer la representación y la organización colectiva de esos trabajadores. Sí, hay cierto alejamiento, porque él cuenta la historia ahí de delegados que, bueno, fueron aprendiendo cosas, fueron participando del sindicato, escribieron un libro, es una comisión muy activa, ¿no? La de esa empresa. Y de hecho, bueno, está Maxi, que es profe de acá, de la Facu, no sé bien de dónde, pero sé que es profe. Entonces, bueno, hay como, fíjense, no son no son. Es gente que se ha convertido en un cuadro sindical, podríamos decir, están formados, ¿sí? Supone cierto alejamiento de las bases, ¿sí? Si uno lo compara con cualquier otro tipo de trabajador, llano, ¿sí? Con el común de los trabajadores, bueno, tienen cierta visión diferente y alejada. Uno puede decir, qué bacana, ¿no? Se la creyó, podemos decir. Si yo fuera de este que se cree, escribió un libro, ¿quién es? Pero, ¿qué es lo que dice Ruxell? No, esto fortalece la capacidad de organización y defensa de esos trabajadores. Es algo que fortalece. La institucionalización en las bases no necesariamente está mal. Es algo que puede fortalecer la defensa y los procesos de negociación colectiva de esos trabajadores. Así como esa es la vuelta de tuerca que encuentra Ruxell para pensar el rol de los delegados y las funciones internas, que va en línea con lo que señala Hyman, ya casi llegando al final del texto, porque no lo encontré. Finalmente no lo encontré y no me quiero perder con eso. ¿Sí? Entonces ahí tienen bastantes cosas. Y una cosa, yendo a Ruxell, que lo que decía que él discute con estas ideas más romantizadas de los delegados, tipo dirigente sindical malo, delegado bueno,
Y además de delegado, bueno, delegado combativo, ¿no? Que va y que se embandera y va a ser el primero ahí, a lo tosco, ¿no? El primero en la movilización. Bueno, puede ser que sí, ¿no? Eso sí, pero a veces no. ¿No? No siempre esas comisiones internas están en oposición o disputando el poder dentro de los sindicatos y no siempre están liderando los conflictos o liderando, encabezando, llevando a cabo un conflicto. A veces no hace falta llevar un conflicto, ¿no? A veces están negociando. Y además dice, cuando cuenta el proceso de cómo se fue armando esa comisión interna en esta empresa química multinacional, voy a hacer una generalización. Como toda generalización no es justa. Las multinacionales mucho no les gusta, ¿no? La formación, sobre todo si no tienen delegados, no tienen presencia, tratan de evitar esos. Y más si son norteamericanas. Esta es como muy multinacional, muy grande, no es el caso, pero más si son norteamericanas, como no les gusta que le armen sindicatos. Habían cerrado un supermercado por eso, creo que era un Walmart. El Walmart, sí. Walmart es el más... Nunca pensaron que realmente iban a decir, bueno, si se sindicalizan lo cerramos y lo hicieron. Walmart es uno de los principales empleadores de Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos. Sí, y tienen políticas muy antisindicales. Algunas de ellas están habilitadas y permitidas en Estados Unidos, acá no, pero en Estados Unidos sí. Walmart, pero bueno, Mondelez, en su momento Kraft, que era más de... ahora ya es también otra, es otra marca, digo, pero otra empresa. En su momento Kraft, ex Kraft o Mondelez, que de capitales norteamericanos también tuvieron una política muy fuerte antisindical, ¿sí? Entre otras, ¿sí? Entre otras, digo, por eso esas suelen ser más... Bueno, en esta empresa, como fíjense que me cuentan, fueron al principio clandestinas las reuniones, en los vestuarios van viendo, ¿y a quién eligen como delegados? ¿Al que hace lío? ¿Al que hacía lío, el que estaba más ahí agitando, gritando? No, eligieron, dice Ruxel, eligieron a los buenos trabajadores, ¿sí? A los que tenían un buen desempeño en la empresa, a los que hacían muchos años que estaban y conocían los procesos de trabajo, ¿sí? Uno, no quiero entrar en detalle porque de hecho Ruxel cuida las identidades, digo, pero uno que le digo que es profe. Bueno, él estaba estudiando sociología, ¿no? Como tenía una militancia política, ¿no? Como uno puede decir, bueno, quizás él será el ideal para ser, uno puede decir, el delegado, sí, obviamente fue delegado, pero el resto de los compañeros era gente que eran referentes, pero eran referentes porque eran lieros, ¿no? O porque siempre estaban reclamando, o estaban atentos, o estaban quejándose. Eran referentes porque eran buenos trabajadores. De hecho, Machareco también lo era, ¿sí? Digo esto porque tuvo un proceso judicial en donde salieron, él fue despedido, ¿sí? Cuando estaban por hacer las elecciones para elegir a la comisión interna, por primera vez, la empresa echó. Uno de esos que habían echado es conocido el caso porque fue un fallo de la Corte Suprema, otra Corte Suprema, que falló la reinstalación de este trabajador porque era un despido discriminatorio, ¿no? Entonces falla la reinstalación del trabajador y cuando uno lee el fallo y todo el caso, justamente el argumento era que, hacía un mes atrás me habían evaluado con un desempeño más que satisfactorio y al mes me echás porque tengo un mal desempeño. Entonces, ¿qué pasó? En el medio te enteraste que me iba a presentar delegado, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue un fallo histórico, el fallo Areco, ¿no? Por eso lo menciono. Bueno, ahí como, de nuevo, se rompen como esas visiones que en algunos textos que están mencionados ahí, como referencia, fíjense cuando Ruxel habla, bueno, diferencia de... Bueno, como que se está estableciendo diferencia, ¿no? El delegado combativo que está ahí, bueno, hay de eso y hay el delegado que sabe negociar. Y también está el delegado, bueno, que me dio un poquito, podemos decir, amarillo, por poner un color, ¿no? Que a veces te está negociando sanciones, a veces negocia despidos, ¿sí? A veces ejerce presión y control sobre sus propios trabajadores,
Sí, hay el texto de Abal Medina, que se lo mandaste a alguien, ¿o no? Se lo había mandado a alguien. Sí, a los El chicos. de, Sí. el de Abal Medina que habla, bueno, ahí está el delegado de tipo más combativo, el delegado gestor, que está ahí para hacerte los trámites en el sindicato, en la obra social. Sí, a nosotros ¿Sí? nos pasó hicimos una entrevista con el delegado directamente y nuestro eje de estudio es lo de los despidos voluntarios. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿qué postura tomó el sindicato? Él dijo, no, eso es un acuerdo del trabajador y la empresa. El sindicato se mantuvo neutral y a nosotros nos hizo un montón de ruido eso. ¿Cómo no va a intervenir el sindicato? Y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona que se fue efectivamente con el retiro voluntario, que lo tomó. ¿Eso es de Forno? No. No, Aerolíneas. Aerolíneas. Sí, y Sí, raro. le hicimos la misma pregunta y le dijimos, el sindicato tomó alguna postura, se hizo alguna asamblea y dijo que no, que el sindicato se mantuvo neutral y bastante frío. Y cuando le preguntamos, entonces cambiamos la pregunta, ¿el sindicato te informó, te acompañó? No tuve ninguna respuesta del sindicato. El sindicato se mantuvo al margen, no tuve ninguna información y él dijo que fue una entrevista de 10 minutos con el personal de Cuando estaba recursos humanos. haciendo Sí, por el retiro. Sí, pero que no hubo ningún tipo de acompañamiento. ¿Qué? El retiro lo opta uno, no tiene por qué meterse el sindicato. Porque vos lo optás. No, es una decisión individual, Claro. pero Es una decisión hay, individual, pero hay algunos gremios que se meten, digo que no se meten ahí pero que presionan para que o que no sea esa política o para que no la agarres. Justo no vino nadie en Santander, pero bueno, están como en conflicto por eso. Bueno, en el caso, otro caso del miércoles, que estudia en Bridgestone, que es una empresa la de neumáticos, ¿no? Que abrió un procedimiento preventivo de crisis. Ahí está. Esto es así. Nadie le cree, deja de mentir, nadie le cree. Diríamos a Mirta. ¿No deja mentir o de fingir? Bueno, deja de mentir, nadie le cree. Bueno, nadie le cree que está en crisis, salvo el Ministerio de Trabajo. Pero, de hecho, cayó. O sea que ni siquiera esta Secretaría de Trabajo le dijo sí, no. Cayó ese proceso preventivo de crisis. Pero, como no pudo despedir a 400 trabajadores como quería despedir, abrió retiros voluntarios. Y ahí Zuna se metió. Y por supuesto que hubo algunos que lo agarraron, pero decían, nosotros fuimos, hablamos con los compañeros, le dijimos que no, bla, 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 bla. Bueno. Dice, ya si quieren agarrar y arreglar, bueno, ya nosotros los asesoramos para que cobren la plata que Sí, les lo que corresponde, corresponde. ¿no? Pero como ellos dicen, bueno, hay algunos sindicatos que sí, no es casi una decisión individual, pero bueno, también muchas veces, esto pasó sobre todo en las telefónicas, las telecomunicaciones, esos procesos de retiros voluntarios no son tan voluntarios. Cuando están ejerciendo presión para que agarres Sí, o sea, o te vacían de tareas, bueno, terminas agarrando a la larga. En Cuando Santander hago pasa eso. referencia a que el sindicato no intervino, no es como, digo, no lo frenó y eso. Obviamente es una decisión No hizo individual, nada, claro. Pero no hizo nada y No, se pero fijó mantenerse que neutral. que las personas que sí lo tomaban, de que haya sido en una buena condición. Y los presionaron en un lapso de 10 días, Sí. como obligándolos y empujándolos. Tenían 10 días para elegir si se iban o no y cuando tuvieron la reunión era una videollamada de 10 minutos. Y eso tenías para decidir. Bueno, igual te digo, no es nada en comparación con algunos casos, digo, porque sí, expresión por ahí, a veces sí, pero digo, hay casos de retiros voluntarios que la presión es casi, puede ser catalogado como acoso laboral. Bueno, te muevo puesto de trabajo, te vacío de tareas, no te doy tarea y bueno, te voy empujando a que agarres el retiro. ¿Sí? Esos son procesos más largos. Eso es algo que pasó en las telefónicas acá, que pasó también en la France Telecom, en Francia, y que eso derivó en suicidios. Ola de suicidios en Francia, en la Telecom. La Telecom, en la nuclear, en la empresa, la planta nuclear. De allá de Francia también pasó que, bueno, no me gusta este trabajador, lo llamo y le digo, bueno,
tenemos este plan de retiro, qué sé yo, no quiero agarrar. Bueno, y después se ata un proceso de presión sobre esos trabajadores, que allá en Francia hubo una ola de suicidios, acá también menos, por ahí en Rosario, dentro de las telefónicas, pero también se dio, eso se ve en un documental, Retiros Involuntarios. No sé por ahí si le podés recomendar a... Bueno. Los dónde se puede ver. A nosotros nos hicieron ver para un trabajo en la materia anterior, No renuncio se llama la película, él era del Estado, lo obligaban a renunciar, él no quería y lo empezamos a trasladar. Trabajo insalubre. Sí, es francesa también, ¿no? Buenísimo. Sí. Porque vieron que es una problemática francesa. Gente que se No, eso suicida. no es francesa. Que termina en el suicidio. Eso es muy francesa. Está muy bueno. Y hay otra que, esa sí la vi, y hay otra que también es cruda, porque también termina en un suicidio, o sea, son heavy estas pelis, pero que mostraban esto, ¿no? Cómo enseñaban a adoptar este tipo de medidas, tipo, era un grupo empresarial y está la más capa de todas, que les enseñaba cómo afrontar, donde los otros gerentes de relaciones laborales o los de personal, lo que sea, les enseñaban a establecer estas tácticas de negociación, ¿no? De negociación de los retiros voluntarios. Termina mal la peli, bueno, porque termina con uno de los días, bueno, esas son interesantes, ¿no? Por eso, retiro, ¿cuán voluntario es ese retiro? ¿Sí? Y hay que ver. Igual, esto que vos decías, el sindicato se mantuvo neutral. El sindicato no puede ser neutral. Sí. No, eso creo que lo digo en el video de Comisión Interna. Y si hay algo que no puede ser neutral es el sindicato, ¿no? Es que yo creo de que mínimamente tendrían que haberse visto las condiciones. Obviamente es una decisión individual, cada persona sabe. Pero digo, bueno, esta persona de que tomó el retiro voluntario efectivamente trabajó ahí, ¿cuántos? ¿10 años? Más de 10 años. Más de 10 años. Y antes de tomarlo, le preguntamos obviamente si él sintió alguna presión y dijo que sí, que se sintió presionado y que él pidió que lo cambien de área durante años, nunca lo cambiaron, ya el último tiempo lo habían puesto en un trabajo como muy administrativo, pero no tenía contacto con la gente, pero Sí. nada, es como que nunca obtuvo realmente lo que quería y era una persona que estaba capacitada para eso. O sea, pedían un cambio y le ponían trabas y es una persona que habla 3 idiomas y trabaja ahí hace años. Claro. Sí, bueno. Y que supuso que cuando asumió Milei esto iba a pasar. Sí, fue lo primero que dijo que se lo vio venir. Bueno, ahí yo digo, no pueden ser neutrales porque justo era el año pasado de unos, no sé si eran los señaleros, creo que eran de un delegado, que entre nos, está grabado pero no importa, claramente era un delegado libertario, no lo manifestó de manera abierta en la entrevista, pero no hacía falta. Y una de las cosas que digo, bueno, yo soy neutral, ¿no? Yo, si tengo, lo digo ahí en el video, ¿no? Al final, yo si tengo que negociar una sanción a un trabajador, porque ahí tienen un régimen disciplinario bastante importante, porque como es transporte de pasajeros, a veces tienen que frenar una luz que no vieron, qué sé yo. Ellos son los señaleros, bueno, no sé, tenían los paneles, no me acuerdo bien cómo es, no me acuerdo, no lo entiendo, no sé bien qué es lo que hace un señalero, además de señales, no sé bien dónde trabajan, lo digo con el mayor de respeto, no sé qué hacen. Lo mismo que los de grado y balizamiento de DEMI, no sé bien qué hacen. Pero decía, bueno, si la empresa quiere sancionar a uno de los trabajadores, yo tengo que ser neutral. Y yo digo, pucha, no, vos no tenés que ser neutral, vos sos delegado, vos representás a tu compañero, ¿no? Eso diría yo. Pero él decía, bueno, yo soy neutral, ¿no? Bueno. Sí, o sea, no se va a que no lo sancionen, sino de que si se hace, que sea dentro de los términos. Sí, pero ellos decían, nosotros evaluamos el reglamento, nos fijamos, vamos a ver, qué sé yo. Yo trato de ser lo más neutral posible. Si yo soy neutral y la empresa es neutral, es que yo digo, bueno, ninguno de los dos puede ser neutral. Ninguno de los dos son neutrales en esa relación. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque delegados hay de todo, ¿no? Están los que negocian el orden, los que ayudan y organizan y fortalecen la organización de los trabajadores, los más combativos, los que siempre están haciendo y encabezando reclamos y estableciendo solidaridades con otros trabajadores de otros lados, ¿no? Y también están estos,
¿No? Esto que podemos decir, cogestores, diría Valmedina, decir, bueno, negocian con la empresa algunas cuestiones, ¿no? Bueno, mira, a este no me lo sanciona, pero a aquel puede sancionarlo. Esto dice Valmedina que pasa a veces, ¿no? De acuerdo al estudio que hizo en supermercados. Entonces, bueno, hay delegados que dicen, bueno, mira, estos no me los toques, porque bueno, los afilié hace poco, no me acuerdo de qué dice. Pero bueno, eso, y estos, bueno, sí. Por eso dice, son cogestores, ¿no? Porque toman decisiones, sobre todo por ahí de sanciones o de a quién despedir, junto con la empresa y lo negocian, ¿sí? De eso, en la historia de relaciones laborales, hay un montón de historias, ¿no? También están, pero esas suelen ser las historias donde el delegado vende a alguien que más se cuentan. Las otras donde hay negociación, donde se evita el conflicto, ¿no? Donde remolcan los salarios, no. Las que se cuentan son las malas siempre. Bueno, ayudemos a contar las buenas también. O lo cotidiano también, ¿sí? Y perdón, y después está el delegado, eso que le decía, gestor, que no es ni el que tanto negocia, ni el que traiciona, ni el que está negociando, pero solamente hace trámites en el sindicato, ¿no? La obra social. La obra social, los pañales, los anteojos, esas afiliaciones, bueno, yo lo hago, bueno, y el delegado que va a negociar, ¿qué te consigo? Y me consiguió los pañales para el pibe. Me los trae todas las semanas. Y nada más, es todo lo que hace. Por eso es el gestor de trámites, agrego yo, el que te está haciendo los trámites nada más. Te da una mano, pero listo, ya está. Es todo lo que puede dar. Bueno, frente al cogestor, es mejor que ese, ¿no? Por supuesto, preferimos los otros. Los otros de estilo, de los que habla Hyman, que negocian. Negocian el orden, pero negocian, ¿sí? Bueno, y dicho esto, corta acá. Fíjense, el capítulo 7 de Hyman, el video, como va acompañando mucho la lectura, no es problema. Presten atención de ahí, que es un conflicto laboral para Hyman. ¿Y por qué para Hyman esta noción de cooperación antagónica que habla? ¿Por qué hay cooperación antagónica? Que ese es el planteo del texto del capítulo. ¿Qué? No, le digo a los chicos esto. Ah, bueno. Bueno, y con esto me voy. Bien. Por eso manden y vamos respondiendo. Pero los videos y eso están como... No es porque lo hayas dicho yo, pero me parece que son bastante claros.